Tomen asiento, queridos, y vamos a abrir la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1. Hebreos, capítulo 1, en la página 244 del Nuevo Testamento. Vamos a dar lectura a 2 versículos y después leeremos en el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el 4. Comenzamos entonces con el capítulo 1, versículo 1 hasta el 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Le damos lugar ahora a nuestro hermano Alfredo que continúe con la reunión. Queridos, vamos a tener una palabra más de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, queremos darte una vez más por estar ahora en tu casa de oración. Gracias por los himnos que se han cantado, por las oraciones que ya se han elevado a tu presencia, porque también se ha podido abrir tu palabra con toda libertad. Y todo esto, Señor, es porque tú nos has bendecido hasta aquí. Y te rogamos, Señor, que lo sigas haciendo en esta hora que comienza. Te quiero pedir perdón por mis pecados, por mis faltas, que me puedas limpiar, Señor, con la sangre de Cristo, y me hagas apto, Señor, para estar aquí adelante. Tú conoces, Señor, lo que soy, y sin embargo, Señor, me quieres usar, te ruego que así pueda ser. Gracias te damos por los que están, por los que se han conectado. Te rogamos, Señor, por aquellos que están indiferentes a esta hora, a esta reunión, despreocupados, Señor, de las cosas espirituales y celestiales, que tú puedas también obrar en sus vidas, como lo has hecho con nosotros. Dejamos en tus manos todas las cosas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos, esta palabra que comienza aquí en este libro a los Hebreos, que es una carta o una epístola que se le atribuye, como dice ahí en el título, al apóstol San Pablo, pero que realmente no ha sido firmada por él como otras tantas epístolas. Casi todas las epístolas o cartas en las que Pablo escribió o dictó la carta, comienza diciendo Pablo, apóstol o siervo de Jesucristo. Pero nuestros hermanos mayores, los padres de la Iglesia, han entendido, y así el Espíritu Santo también lo permitió, que esta carta sea incluida dentro del canon del Nuevo Testamento y que sea atribuida al apóstol Pablo, donde se ha hecho una crítica interna de comparación de la forma de escribir y de cómo desarrolló el apóstol Pablo tantos temas. Se llegó a la conclusión en el Señor de que también esta carta fue escrita por este siervo.
Y como les decía, ¿no? Es la primera carta que no figura como dando a entender quién es el autor, pero sí comienza con una palabra sumamente importante. ¿Cuál es esa palabra? Dios. Yo personalmente no tengo la capacidad para desarrollar un tema tan profundo. Hubo siervos que sí lo han hecho. Pienso que hermanos como el misionero Armando podrían haberse detenido solamente en esta palabra y hablar horas. Pero sí tengo el Espíritu Santo en el corazón y confío en Él. Y le pido que cuando abro esta Biblia y abro este capítulo y comienza diciendo Dios, le ruego al Señor que me dé la reverencia y el temor necesario para estar adelante de su palabra. No es palabra de hombres, no es palabra de personas que un día amanecieron inspiradas, iluminadas, sino que es palabra de Dios, que guió a los santos hombres de Dios a escribir estas cosas. Y esta es toda una declaración doctrinal. Conocemos que el Corito, ¿cómo define el Corito al libro de los Hebreos? La carta larga a los Hebreos de símbolos profundos. Y ciertamente, cuando nosotros entramos a leer estos textos, hay muchos que son difíciles de entender por la profundidad espiritual que tienen, porque si no media el Espíritu Santo para revelar, para explicar, para enseñar, no podríamos ni siquiera flotar en la superficie, por decirlo de alguna manera, de esta palabra. Pero confiamos en el Señor, confiamos en que Él se declara y revela a aquellos que tienen el corazón como los niños. Te alabo, Padre, porque has, como decía el Señor en Mateo 11, escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Entonces, aún una carta tan profunda como la de Hebreos, si nosotros tenemos la fe y la confianza en el Señor como un niño, puede ser también revelada. Y ciertamente también nosotros estamos acá y no estamos empezando de cero a estudiar la palabra de Dios. Por la gracia del Señor, muchos hermanos que nos precedieron se humillaron delante del Señor, oraron, lloraron, y les fue revelado también la sana doctrina que encierran estas cartas del apóstol Pablo. Sería muy soberbio de nuestra parte querer empezar a interpretar o a querer descubrir cosas nuevas que el Señor no reveló y que no desea que las sepamos, quizás. Como dice ahí en Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas son para nosotros. Y este texto que hemos leído, o estos textos que hemos leído, yo personalmente no pretendo ponerme a enseñar nada, sino compartirles experiencias que han acontecido al leerlos. Compartir con ustedes lo que a mí me hizo bien. La realidad es que yo pensaba leer a partir del capítulo 2, el versículo 1, porque es el texto que durante toda la semana me estuvo acompañando en el corazón y en la mente, pero siempre para dar un texto se nos ha enseñado que tenemos que estudiar ¿qué cosa? El contexto, y no usar un texto como pretexto. Son frases que son fáciles de memorizar, pero también son muy importantes que las tengamos en cuenta, porque ahí es donde aparecen después las sectas o las religiones falsas, o entra el modernismo en las iglesias,
y empiezan a derribar doctrinas fundamentales, queriendo defender una enseñanza o una doctrina en particular. Y el contexto del capítulo 2, que comienza diciendo: por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Es menester quiere decir es necesario. El apóstol está encendiendo una alerta que puede ser para nosotros en nuestros días una luz, una sirena que escuchemos, algo que nos despierte, nos ponga en atención y podamos estar atentos. Ese es el peso, hoy hablaba Marco del diccionario bíblico, que estas palabras le dan a estar atento. ¿Cuántas veces nosotros estuvimos aprendiendo algo de nuestros padres o en un oficio o en la escuela y lo primero que se nos llama es a ¿qué? A prestar atención, algo que naturalmente carecemos. Hay personas que pueden tener más atención que otras y por el contrario hay personas que ya están diagnosticadas. Hoy en día la enfermedad se llama así, ¿no? Trastorno o deficiencia ¿de qué? De atención. Pero espiritualmente hablando, el apóstol dice, es necesario, esa palabra menester, está a través de toda la palabra de Dios, que con más diligencia atendamos, que pongamos toda nuestra atención, que pongamos todo nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y nuestro corazón en atender a las cosas que hemos oído. Y uno puede decir, ¿cuáles son las cosas que hemos oído? En principio, lo más inmediato es el capítulo 1. Pero acá Pablo le está hablando a toda una nación, a todo un pueblo, que la carta lo define como los hebreos, dando a entender a aquellas personas de origen judío que creyeron en el Señor Jesucristo como su Salvador y que ahora tenían que aprender y prestar atención a comprender que todo lo que el Antiguo Testamento había escrito o se había escrito en el Antiguo Testamento era, como se decía hoy en la mañana, una imagen o una figura del Señor Jesucristo. Y el Señor usa a este apóstol, particularmente siendo él hebreo de hebreos, doctor de la ley, fariseo de fariseos, para poder enseñar, poder transmitir toda esa profundidad que contiene el Antiguo Testamento. Y por eso el versículo 1 del capítulo 1, el apóstol va a hacer una introducción tan hermosa, porque comienza hablando de Dios, y comienza, como hemos dicho la semana pasada en la escuela dominical, quizás alguno se acuerde, de uno de los actos más hermosos y más misericordiosos de Dios, que es el hecho de que Dios, siendo quien es, le habla o le habló ¿a quiénes? A los hombres. Nosotros muchas veces damos por sentado muchas cosas, más los que hemos sido criados en la casa del Señor, y pensamos que esto es así porque tiene que ser así. Pero si nosotros vamos al Génesis, como hemos estado estudiando, tenemos una versión del hombre sin pecado, antes de caer en pecado, a la cual Dios le hablaba libremente, y el hombre hablaba con Dios.
Ahora, después de que el hombre peca, el hombre y la mujer, y luego Dios le habla, ¿se acuerdan cuál era la pregunta que le hacía? Mili, ¿cuál era? Después de pecar, ¿dónde estás tú? Y yo les comentaba eso el domingo pasado, para los que no estuvieron. Es una palabra que a mí me conmueve mucho, una pregunta que a mí me conmueve mucho. Porque es Dios hablándole al hombre pecador, cuando no tenía por qué hacerlo, cuando no correspondía que lo haga, según nuestra justicia. Y sin embargo Dios le habla y nos habla a pesar de ser pecadores. Miren todo lo que está encerrado en esta primera oración del libro de los Hebreos. Y no solo que nos habló una vez, 2 veces, 3 veces, sino que, como dice, muchas veces y en muchas maneras. Entonces, solamente leyendo esto, si somos sinceros delante del Señor, nos tenemos que postrar delante de Él y rogarle que nos perdone. Tenemos que darle gracias, tenemos que alabarlo, como hacíamos con los primeros himnos, porque a pesar de lo que soy, muchas veces y en muchas maneras, el Señor nos ha hablado. Aquí, históricamente hablando, el apóstol habla que en otro tiempo habló a los padres, hablando de los padres de los hebreos, del pueblo de Israel, desde Adán en adelante. Hoy se hizo la lista, ¿no?, de cómo el Señor fue escogiendo a las familias, a un hombre, a las familias, a las tribus, para que de ahí salga el Salvador. Y usó siervos. Esto también es hermoso, porque si bien Dios pudo hablar cara a cara con algunos siervos, como en el caso de Moisés, también habló a través o por los profetas. Yo pensaba, ¿cuál habrá sido el primer profeta? Mientras voy a aprender acá el ventilador. ¿Cuál habrá sido el primer profeta? ¿Enoc o Adán? ¿Qué es un profeta? Alguien que cuenta lo que va a pasar de parte de Dios. Noé fue pregonero de justicia. Enoc profetizó, séptimo desde Adán. El Señor es venido con sus santos millares. Pero Adán, Eva, tuvieron que profetizarle a sus hijos. Ellos le hablaron a Caín, le hablaron a Abel, le hablaron a Set del Señor, le hablaron de la serpiente, le hablaron del protoevangelio de Génesis 3:15. Entonces Dios a través de ellos empezó a hablar en muchas maneras y muchas veces a través de ellos. Ahora el apóstol hace un salto de miles de años en el versículo 2 y dice: en estos postreros días, ya se incluye él mismo, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Si vamos a Marcos, capítulo 1, entre tantos otros textos que hay, en el versículo 14 dice: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca.
arrepentíos y creed al Evangelio. Se empieza una nueva dispensación. Antes del Señor Jesús, en ese mismo texto que acabamos de leer, estaba Juan el Bautista. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas formas a los padres por los profetas. Juan el Bautista, el último de los profetas de la antigua dispensación. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y después de eso, ¿qué hay? ¿Un punto y coma o una coma? Una coma. Pregunto porque yo subrayé y se me tapó. Comienza, podríamos decirlo con toda reverencia, en este capítulo 1 de Hebreos, un gran paréntesis que comienza diciendo, al cual constituyó heredero de todo, y que termina en el versículo 14, cuando dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. 2 puntos, podríamos decir. Y comienza a describir al Hijo de una manera tan preciosa y tan profunda que podríamos dedicarle a cada palabra, a cada oración, unos minutos. Porque está describiendo al Hijo Eterno. En la síntesis bíblica que tenemos hay un apartado que dice más excelencias del Señor Jesucristo. Creo que es la página 48. Y nos habla de quién es el Hijo, de qué hizo el Hijo, para qué vino el Hijo y qué espera el Hijo a la diestra del Padre. Muchísimas doctrinas encerradas en todo este capítulo 1, de las cuales ahora no nos vamos a detener, pero sí considerar esto, que como dice ahí arriba, si ven en los subtítulos que se han puesto después y que no son parte de la Biblia, Cristo superior a los ángeles. Luego dice Cristo superior a Moisés. En otra parte habla de Cristo como superior a Abraham. Todas cosas que los hebreos, esta nación que había sido instruida en las cosas de Dios, pero que no entendieron a Dios, consideraban superiores. Y por eso el apóstol Pablo es utilizado para demostrar que Cristo es superior aún a los ángeles. Y para eso utiliza no su intelecto, no su capacidad de oratoria, sino la misma palabra de Dios. Y cada uno de los textos del capítulo 1 son citas al Antiguo Testamento. Muchos de ellos son los Salmos, donde se ve esa superioridad del Señor Jesús por encima de cualquier cosa creada, sea principados, sean potestades, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con todo esto? Con toda esta obra de amor, con toda esta misericordia que Dios tuvo para con el hombre, ya no solo con el pueblo de Dios, con los hebreos, sino con el hombre en general. ¿Qué hizo Dios? Les envió su palabra, les envió a los profetas, les envió al Hijo. ¿Qué hizo el hombre con todo eso? Le rechazó. Y de la manera más cruenta le rechazó. Hoy el pastor mencionaba de una persona que recibe un tratado en papel, aunque ahora casi no se usa. ¿Y qué hacía? A ver, alguno que haya estado a la mañana con ese tratado, o de los que se conectaron, a ver. Ahí está, Esther se conectó. Lo hace un bollo al tratadito y lo tira.
¿Qué está haciendo con ese tratado? ¿Cómo? Lo desprecia o lo rechaza. ¿A quién está rechazando? ¿Al tratadito? ¿Al que le dio el tratadito? ¿O al Señor? Esa es una lección que la tuvieron que aprender muchos de los siervos del Señor. No te están despreciando a Dios, a vos. Parafraseando, le decía el Señor a Moisés, por ejemplo. ¿Me están despreciando? A mí. Y eso es lo que hizo el hombre. Y eso es lo que hizo el pueblo de Dios con estos dos versículos de Hebreos 1 que acabamos de leer. El Señor lo dejó también escrito en una parábola en el libro de Marcos, capítulo 12. Marcos 12, página 56. Y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó un hombre una viña y la cercó con seto y cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a los labradores y se partió lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo para que tomase de los labradores del fruto de la viña, mas ellos tomándole le hirieron y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas apedreándole le hirieron en la cabeza y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar otro, y a aquel mataron, y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también a ellos el postrero, diciendo: tendrán en reverencia a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y prendiéndole le mataron y echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Este pasaje que el Señor habló a los judíos de su tiempo y que provocó una reacción de mucha furia, fíjense en el versículo 12, y procuraban prenderle porque entendían que decía a ellos aquella parábola, mas temían a la multitud y dejándole se fueron. Nos habla primeramente de la reacción del pueblo de Israel hacia el Mesías, hacia los profetas y hacia todo lo que tenga que ver con Dios. Lo rechazaban, lo despreciaban. Cuando Esteban, antes de partir, también les hablaba a los judíos de su tiempo, les preguntaba: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas regañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y esto hablando de los hebreos, pero hace poco vimos cuando Pablo predicó en Atenas y le estaba hablando a personas no judías que de una u otra forma también habían trocado la gloria de Dios y la habían transformado, como dice ahí en Romanos capítulo 1, en cosas hechas por las manos, y adoraron lo que no hay que adorar. Por lo tanto, esta palabra es universal, es para todos, no solo para los judíos, sino también para nosotros. Dios habló muchas veces y en muchas maneras, y nosotros muchas veces y en muchas maneras le rechazamos. Eso quiere decir este versículo 1. Y cuando vino el Hijo,
le rechazamos. Naturalmente hablando, nuestro pecado y nuestra condición de pecadores produce eso: rechazo hacia el Señor y rechazo hacia su obra de salvación. Pero ahora viene el capítulo 2 y Pablo tiene que decir: es menester que con mucha diligencia atendamos a las cosas que antes hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Esta palabra, escurrirse, no tenemos que entenderla, para los que ya somos hijos de Dios, como la caída ¿de qué? De la gracia. Pero sí aquellas personas que hasta el día de hoy siguen rechazando a Cristo, a pesar de que Dios habló una vez, dos veces, muchas veces y en muchas maneras, puede pasar eso, de escurrirse. Y la palabra escurrirse literalmente significa ser llevado por el agua. Cuando uno quiere limpiar a fondo una habitación, un cuarto, puede barrer, puede pasar el lampazo, pero lo mejor siempre que es, antes de que exista la ecología, ¿no? ¿Qué era? Baldear. El agua que penetra en todos los recovecos y se lleva la mugre. Y eso va a ser con nosotros el enemigo, que en el Antiguo Testamento dice que vendrá como río. Y si nosotros no tenemos la precaución de atender a las cosas que antes que hemos oído, nos podemos escurrir. Y un hijo de Dios que no está firme, que no está, como dice la otra parte del texto de Isaías, vendrá el enemigo como río, más que Jehová, el Espíritu de Jehová levantará bandera. A la falta de firmeza también puede haber escurrimiento de lo que antes, en otra hora, éramos firmes. También es una palabra que puede ser usada o aplicada a los que ya somos hijos del Señor. Por eso es necesario que prestemos atención, que atendamos a las cosas que hemos oído. Cosas que las repiten una vez, dos veces, tres veces, las venimos escuchando desde hace muchos años y que en un corazón duro puede producir o ha de producir fastidio, comezón de oír. Luego el apóstol en Hebreos 2:2 dice, o nos da el ejemplo histórico. Si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿quiénes somos nosotros? ¿O cómo escaparemos si tuviéremos en poco una salud tan grande? Otra vez el espíritu del hombre queriendo o pretendiendo escapar de Dios, escapar de su amor, escapar de su justicia, escapar de esa obra de salvación. Eso es lo que siempre quiso hacer el hombre, escapar. El primero que se quiso escapar fue Caín. Yo voy a tratar de salvarme por mis propios medios, teniendo en poco, ¿qué cosa? Una salud tan grande. Miren, leamos por favor ahí en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Justo antes de Mateo. Malaquías 3. Versículo 15. Decimos pues ahora, esto es del pueblo de Israel, que bienaventurados los soberbios, y también
que los que hacen impiedad son los prosperados. ¿Quién puede atreverse a decir unas cosas semejantes? Si sos soberbio, vas a ser bienaventurado. Si haces impiedad, vas a ser prosperado. Decirlo de la boca para afuera es difícil, pero adentro del corazón, donde Dios ve todas las cosas, ¿cuántas veces nosotros se nos ha pasado por la cabeza? Soberbio e impío. Bien que tentaron a Dios, ¿y qué? Escaparon. Esa es la mentalidad retorcida que produce el pecado en nuestras vidas. Por eso algo inicuo es algo retorcido. Y luego viene la otra parte, en el versículo 16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Esas son las reliquias, ¿no? Precioso el consuelo que da la palabra, aún en tiempos tan difíciles como los de Malaquías. Las mismas reliquias que durante 400 años estuvieron esperando la llegada del Señor. Porque Malaquías fue el último profeta y después un castigo tremendo, el hecho de que Dios no le hable a su pueblo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, por los profetas, a los padres, 400 años de silencio hasta que llegó Juan el Bautista. Y en el medio hubo reliquias. Pero el corazón del pueblo de Dios era este. Tentaron a Dios y escaparon. Y Pablo vuelve a preguntar, ¿cómo escaparemos nosotros? Hebreos 2:3. Si tuviéremos en poco una salud tan grande. La palabra salud en griego, esto nos lo han enseñado en la escuela bíblica, es soteria. Hay una ciencia de la teología que se llama soteriología. Y soteria significa también salvación. Y la soteriología es la ciencia que estudia la salvación del hombre. Y tener en poco esa salvación tan grande es algo que Dios no ha de dejar pasar. No puede dejar pasar. Cuando el texto, el otro día lo hablaba el pastor, ¿no? Si fuéramos infieles, ¿cómo sigue? Él permanece fiel. Habiéndonos dado una salud, una salvación tan grande, aquel que la tenga en poca no ha de salir ileso. Ahí en Hebreos vayamos al capítulo 10, por favor. – 10:28. Vamos a leer desde el 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto quiere decir, si rechazáremos voluntariamente la salvación que ofrece el Evangelio, ya no queda sacrificio por el pecado, ya no hay nada que puedas hacer, ya no hay obra que el hombre pueda hacer. No entra la moralidad en la justicia de Dios, no entra la beneficencia, no entra nada porque el sacrificio lo hizo Cristo. Entonces no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio, un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿De qué está hablando acá? Del infierno. ¿Cómo puede haber gente que no cree en el infierno si acá está hablando de algo que es eterno? El que menospreciare la ley de Moisés, da un ejemplo del Antiguo Testamento,
por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es tremendo todo lo que significa tener en poco una salud tan grande. Pero si volvemos ahí a Hebreos 3, nos dice que esa salvación tan grande comenzó a ser publicada ¿por quién? Comenzó a ser publicada por el Señor. El mismo que vino a dar su vida por vos y por mí, también se encargó de predicarnos, de publicarnos o de anunciarnos esa salud tan grande. Es precioso. Y luego, algo que tiene que ver y que tiene que estar siempre ligado al Evangelio, que es la confirmación. ¿Confirmación y qué? Y defensa del Evangelio. Y acá entramos nosotros ya. A Pablo le predicaron el Evangelio. Yo pensaba, antes de que él se encuentre con el Señor camino a Damasco, ¿no había escuchado el Evangelio? Él instigaba a los cristianos a blasfemar. Y seguramente que esos hermanos que dieron su vida por el Señor le habrán predicado. Otra cosa que hoy el pastor mencionaba, ¿no? Cómo a pesar de que se burlan, están predicando el Evangelio. Los detractores. Había escuchado Pablo, conocía. Todavía hacía muchas cosas en ignorancia. Y tuvo que pagar el precio por ello. Pero esa salud tan grande que había sido comenzada a publicar por el Señor, ha sido confirmada ahora hasta nosotros. Supongamos que pasaron 30 años desde que el Señor murió en la cruz, por los que oyeron. Lucas comienza diciendo, ¿no?, que fueron testigos y que nosotros vamos a contar lo que pasó. Testificando, esto también es precioso, porque tiene mucho que ver con el capítulo 1, juntamente con ellos, ¿quién? Dios. En el capítulo 1 eran los profetas, los que testificaban de Dios, por Dios y para Dios. Pero ahora lo hacemos nosotros, pobres y miserables pecadores, que hemos hallado la salvación en el Señor. Y somos testigos, y el Señor es testigo de Cristo, y juntamente, esta palabra también habla de mucha misericordia, porque Dios se pone con nosotros. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, igualmente en uno, para testificar con señales, milagros, diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sabemos que la iglesia del primer siglo, del primer tiempo, tuvo características que luego no se volvieron a repetir, porque esas maravillas, esas señales, esos prodigios, fueron justamente para dar testimonio de que Dios estaba con ellos. Pero luego quedó la palabra y quedó lo que dice acá. Repartimientos, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué son esos repartimientos? Los dones, que como dice ahí en Romanos 12, también repartió como Él quiere. Y acá dice según su voluntad. Y para ir terminando, vemos que Dios sigue hablando. Muchas veces, en muchas maneras. Lo hizo a través de los profetas, lo hizo a través del Hijo.
Y ahora el Padre utiliza la iglesia, ese misterio que los ángeles desean ver porque es un misterio. Y también es una respuesta a ese ángel caído que quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Cómo Dios utiliza a los hombres para salvar a los hombres. Y cómo está involucrada también la Santísima Trinidad en este capítulo 2. Primeramente, el Hijo testificando y anunciando y publicando la salvación tan grande. Luego el Padre testificando juntamente con ellos, con los que oyeron. Y luego el Espíritu Santo repartiendo dones a la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea corroborada, para que cuando el Señor venga a buscarnos podamos ser hallados en pie. Así que qué precioso que es cuando nos detenemos con más diligencia a atender las cosas que hemos oído. Ese es el secreto para no ser o para no escurrirnos, queridos, en estas cosas que Dios ahora nos está regalando y que muchas veces en nuestra ignorancia o en nuestra malicia las tuvimos en poco. Que el Señor nos bendiga.